Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz 27 de octubre en este día, martes. Importante analizar con ustedes la situación, el cuadro económico de dos economías que están, bueno, pues estrechamente vinculadas. La de Estados Unidos, cuyo desempeño vamos a conocer cómo le fue en el tercer trimestre en una primera lectura este próximo jueves. Al día siguiente también sabremos cómo le fue a la economía mexicana en ese mismo periodo, en el tercer trimestre del año. Pero ya tuvimos una aproximación de un mes, el mes de agosto, y queremos saber cuánto de la recuperación estadounidense está influyendo en la recuperación mexicana y por lo tanto cuánto también está, digamos, solamente llevando esa inercia la recuperación de México, y si es que esperamos que haya pasado lo peor, poniendo lo peor entre comillas, porque estamos en tiempos de pandemia. Así que yo le agradezco mucho y saludo a mi invitada Gabriela Siller. Ella es directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base y ella es profesora, por cierto, del Departamento de Economía del TEC de Monterrey. Tocaya, qué gusto saludarte. Buenos días. Un gustazo, Gaby, como siempre. Muchas gracias por tenerme aquí contigo. Igualmente, ¿qué estás esperando en lo que es el dato estadounidense? Que hay que recordar que se presenta de manera anualizada y hay que convertir el dato que se presenta sobre México el próximo viernes, al día siguiente. Bueno, pues el jueves que se publica el crecimiento del PIB de Estados Unidos, esperamos que muestre una tasa de crecimiento y como un efecto rebote, porque hay que recordar que venimos de un segundo trimestre donde se da el confinamiento, donde se dan caídas terribles en la economía, que para el caso inclusive de México fue una caída histórica. Para Estados Unidos creemos que este será un crecimiento trimestral sin anualizar alrededor de 6.09%. Ya ves que en Estados Unidos, bueno, lo anualizan y esto, bueno, pues será alrededor del 26%, y que no será suficiente para resarcir la caída, pero que definitivamente allá ya ha empezado la recuperación económica y se espera que en promedio el PIB de Estados Unidos este año se contraiga 4.1% por ahí. Para el caso de México, también un rebote después de una caída histórica, y esperamos que se incremente el PIB en 11.3%, y que de manera promedio anual, pues este año el PIB de México se contrae alrededor del 9%, que por cierto sería la mayor caída desde la Gran Depresión en 1932. Y sí, en buena medida para el caso de México, pues la recuperación está sustentada sobre el crecimiento de Estados Unidos. Esto es vía las exportaciones, pero también ha generado un estancamiento en la recuperación, y aunque, bueno, decimos lo peor de la recesión parece ya haber pasado, sigue existiendo este riesgo de una W, esto es que cae el PIB. Ahorita ya se está incrementando, pero que pudiera volver a caer, sobre todo pensando que, bueno, pues la pandemia continúa, y que por otro lado también en Estados Unidos se ha retrasado la aprobación de nuevos estímulos fiscales, y esto como que ha detenido la recuperación económica, lo cual de manera más evidente se ha visto en el caso de México. Por ejemplo, ayer que salió el IGAE, bueno, pues el sector secundario, que era el que típicamente se estaba incrementando más, pero vimos la manufactura bastante estancada, y precisamente por esto de Estados Unidos. En ese sentido, entonces, las manufacturas son las estrellas, digamos, protagonistas de los rebotes que estamos viendo para el caso de México. Los economistas hablan de dinámicas internas. La dinámica interna en Estados Unidos, porque nos dieron dinero, alivio, apoyos a las familias y a las empresas, versus la dinámica interna de México, ¿cómo se comparan? Bueno, definitivamente en el caso de Estados Unidos, el consumo representa como 3/4 partes del PIB, y bueno, pues hay que recordar que todas las economías funcionan a base de confianza, y entonces si hay confianza de que la economía va a ir bien, que se va a recuperar rápidamente de la crisis actual, que fue originada precisamente por un choque externo, que es el coronavirus, pues entonces esto definitivamente que estimula el mayor gasto de los hogares, estimula el mayor gasto de las empresas. En el caso de México ha faltado un poco esa confianza, y lo que vemos es mucha cautela por parte de los consumidores y de las empresas. No se diga, la inversión fija bruta pues ya venía cayendo inclusive antes de la crisis del coronavirus, y bueno, pues a la fecha ya acumula 18 meses consecutivos con caídas anuales. Creemos que también esta falta de confianza en México, cautela, como le queramos llamar, pues tiene que ver con la política económica, donde, bueno, pues a finales del 2018 se da la cancelación de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Desde ahí la economía ya empezó a caer, porque inclusive en el 2019 el PIB de México se contrajo, mientras que en Estados Unidos, bueno, pues sabemos que se estaba
incrementando, siendo que México tiene una correlación muy importante con el PIB de Estados Unidos vía las exportaciones. Llega el choque del coronavirus y ¿qué es lo que ocasiona en México? Pues todavía una caída brutal. Para el caso de Estados Unidos, inclusive creemos que le tomará alrededor de año y medio, 2 años, la recuperación completa del Producto Interno Bruto. Para el caso de México, creemos que en un escenario muy favorable van a ser 4 años y en un escenario de mayor probabilidad de ocurrencia serán 6 años, lo que tomará regresar al PIB que se tenía antes de esta crisis económica. Gaby, también preguntarte lo que es el sector terciario, el sector de lo que son los servicios, cuando hablamos de estas dinámicas internas. Seguramente habrás visto el tuit del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, haciendo referencia a lo preocupante que fue el retrato que trae el IGAE del mes de agosto justamente en este sector. Sí, es que se esperaba que el sector servicios mostrara una recuperación un poquito más rápida, ¿no? Inclusive, bueno, pues se había mencionado que en el tercer trimestre la economía mexicana podría rebotar mostrando una tasa de crecimiento del 12%. Y bueno, pues lo que dice el mismo Jonathan Heath fue, bueno, pues con este dato del sector terciario, el sector servicios que muestra este estancamiento, pues definitivamente que pues es imposible, ¿no? Que el PIB de México esté mostrando un rebote del 12% en el tercer trimestre. Por eso nosotros en Grupo Financiero Base, pues más o menos estimamos un 11.3%. Y que te repito, que aún y cuando es un incremento trimestral histórico, pues también viene de una caída trimestral histórica y que no es suficiente para resarcir. Eso es muy importante, sobre todo porque vemos los números que van a ser impresionantes y no nos olvidemos que venimos de un hoyo y desde ese hueco, hoyo, precipicio es de donde nos estamos remontando todas las economías que nos hemos visto afectadas por el frenón económico. Gaby, entonces sí preguntarte qué me dices del potencial crecimiento de México o el crecimiento potencial, cómo se ha deteriorado en los últimos meses y llega la pandemia y acentúa ese deterioro. Bueno, cuando hablamos de crecimiento potencial tiene que ver con el crecimiento de largo plazo, ¿no? Y México, bueno, pues antes en promedio mostraba tasas de crecimiento entre 2.2% y se nos hacían bajas, Gaby. Y bueno, pues ahora también con esto del coronavirus, con las caídas en inversión fija bruta en el caso de México, que te digo que es inclusive desde antes que llegara la pandemia, pues creemos que ese crecimiento potencial será menor. Es decir, que a México le va a costar más trabajo crecer después del efecto rebote, porque bueno, pues este año creemos que vamos a caer alrededor del 9%, el siguiente año a lo mejor vamos a rebotar entre 2.5, 3.5, pero será un efecto rebote definitivamente y mucho también impulsado por el crecimiento de Estados Unidos, pero del 2022 en adelante, pues estimamos que las tasas de crecimiento serán a lo mejor ahora de 1.5% y precisamente esto es lo que alarga el periodo de recuperación económica. Y esto es porque pues a la inversión se le relaciona con el crecimiento a largo plazo y no se ve forma de que la economía mexicana pueda regresar a tasas de crecimiento del 2%, sobre todo con la cautela que estamos viendo ahorita por parte de los consumidores y sobre todo por parte de las empresas que te digo, bueno, pues no hay inversión y sin inversión pues no mejora la productividad y no hay crecimiento económico. Por último, tú sabes, el 3 de noviembre pues es el día D para los estadounidenses y tiene que serlo también para México. ¿En qué cambian las dinámicas si es que ganara o se reelige Trump versus Biden y viceversa? Bueno, precisamente en el mercado financiero y sí, para México definitivamente que esto es muy importante, sobre todo porque la mayor parte de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Y creemos que a lo mejor esto se podría ver reflejado en el tipo de cambio, pero no hay aquel miedo que se tenía hace 4 años por las amenazas de Donald Trump, sobre todo porque, bueno, pues sabemos que ahorita ya se renegoció el Telecán, ahora llamado TEMEC, por lo que no existe ese riesgo inminente de qué le va a pasar a México si Donald Trump se reelige. Por el otro lado de Joe Biden, bueno, pues existe como que cierto temor, ¿no? Sobre todo por lo que se le ha criticado, lo que le ha criticado a Donald Trump y que pudiera llegar a poner medidas sanitarias adicionales y que con esto se frene temporalmente la economía de Estados Unidos. Pero te digo que en realidad el tipo de cambio como que ni se ha dado por enterado. Más bien de lo que se tiene miedo es que sea un resultado tan cerrado que ambos candidatos se declaren victoriosos o que por el otro lado se demore mucho en saber el resultado oficial y que esto genere disturbios en Estados Unidos y que se genere un freno temporal en la economía estadounidense y por lo tanto un freno adicional para la economía mexicana.
Bueno, pues así están las cosas, incluso el riesgo de que pierda pues una triple A de alguna de las calificadoras crediticias, ya lo ha dicho, si no recuerdo mal es Fitch, y es justamente porque pues es un país que no está acostumbrado a esto que acaba de describir nuestra mitocaya en relación con cuestionar la elección estadounidense. Pues ya llegarán los datos y ya habrá oportunidad de revisarlos contigo y entender cómo están pegadas esas dos dinámicas, la de México en relación con la de Estados Unidos, y por lo pronto digo muchas gracias y muy buenos días, Gaby. Al contrario, muchas gracias a ti. Muy Hasta buenos pronto. días. Igual.